Revelado, el increíble giro que transformó mi vida tras la insólita amenaza de mi nuera. Alejandro, un maestro de escuela de 50 años en un pequeño pueblo de México. Sentía que cada día en el aula, rodeado de risas infantiles y miradas ávidas de conocimiento, era un triunfo personal. Sin embargo, la llegada de Sofía, la futura nuera que prometía cambiarlo todo, encendió un fuego en su interior. La presión comenzó a surgir, voraz como un volcán a punto de erupción. La mujer moderna que había conquistado el corazón de su hija Valeria no solo traía consigo un estilo de vida distinto, sino una visión pragmática que desterraba sus ideales de educación tradicional. ¿Acaso su vida de dedicación y entrega a los niños no valía nada? Las conversaciones familiares se volvieron una mezcla de risas nerviosas y silencios tensos. Mientras Alejandro lidiaba con el creciente temor de que su pasión por la enseñanza era vista como una broma. Sofía, con su sonrisa perfecta y aplomo inquebrantable, lo cuestionaba sutilmente. ¿Por qué no buscas algo que te dé más estatus, Alejandro? Le decía en un tono que parecía tan amigable, pero estaba lleno de reproche. Y él, a pesar de su esfuerzo por mantener la calma, sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada día que pasaba, la disyuntiva lo atormentaba, un padre que quiere el éxito para su hija, pero que también anhela ser respetado en su lucha por un ideal. Su mente aceleraba, recordando cada sonrisa y cada mirada llena de admiración de sus estudiantes. Y se preguntaba, ¿realmente había fracasado? A medida que Sofía tomaba protagonismo en la vida de Valeria, él sintió que su voz se desvanecía, como un susurro perdido en el viento. Una tarde, el clímax de esta ansiedad se materializó en una cena familiar. La mesa estaba decorada con esmero, pero el ambiente era pesado, y las palabras de Sofía cortaban el aire. La educación tradicional es solo un capricho, Alejandro, dijo sin compasión. ¿De verdad crees que tus clases cuentan para algo en el mundo real? Cada palabra fue un golpe que resonó en su pecho, abriendo heridas que ni él sabía que existían. Mientras Ana, su esposa, lo miraba con una mezcla de apoyo y angustia. Alejandro sintió que sus ideales estaban siendo desmantelados, uno a uno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada bocado que daba, cada mirada furtiva que intercambiaba con Ana, lo consumía más. La idea de confrontar a Sofía, de defender lo que tanto amaba, le aterraba. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su profesión, sino también por su identidad. La presión de demostrar que un maestro, con 25 años de servicio, era más que un simple título, se hacía cada vez más palpable. Mientras terminaban la cena, las palabras de Sofía retumbaban en su mente. Él debía decidir qué camino seguir. Dejaría que su vida se girara en torno a las ambiciones de una mujer recién llegada. Las sombras de la duda empezaban a envolverlo, y la lucha aún no había hecho más que empezar. Alejandro sentía que la batalla por su corazón, su vocación y su legado apenas comenzaba. La noche se cerró como un telón en la escena de la cena, y la mente de Alejandro seguía dando vueltas en un torbellino de dudas. Con el corazón acurrucado por la presión y el deseo de reafirmar su valor, decidió que era hora de actuar. No podía permitir que su vida se convirtiera en un reflejo de lo que Sofía dictara. A pesar de la tiranía de la inseguridad que lo envolvía, había empezado a tomar decisiones más conscientes. Era el primer paso hacia la reivindicación de su identidad. Esa misma noche, Alejandro se sentó en su viejo escritorio de madera,
rodeado de libros, apuntes y recuerdos de sus años como docente. La luz tenue de su lámpara iluminaba su rostro, que revelaba una mezcla de determinación y melancolía. Reflexionó sobre todas las vidas que había tocado, sobre las pequeñas victorias que sus alumnos habían logrado gracias a su dedicación. Necesitaba encontrar una voz interna que durante tanto tiempo había dejado a un lado. Asumir la responsabilidad de su dirección profesional se había convertido en su nuevo mantra. A la mañana siguiente, el aula se convirtió en su refugio. Asegurándose de que cada niño que estuviera bajo su ala sintiera el poder de la educación, Alejandro decidió poner en marcha un proyecto inusitado. Un programa que combinaba el aprendizaje académico con habilidades prácticas, como la oratoria y el trabajo en equipo. Los primeros pasos no fueron sencillos. La resistencia de algunos padres, que aún se aferraban a métodos convencionales, lo hizo dudar. Sin embargo, la actitud entusiasta de sus alumnos alimentó su pasión. Sus miradas brillaban cada vez que presentaban un proyecto en el que debían defender sus ideas, desmitificando la creencia de que los conocimientos eran solo lo que se memorizaba para un examen. La energía contagiosa que irrumpía en el aula revitalizaba a Alejandro, que, a su vez, comenzaba a redescubrir la esencia de su vocación. Con cada clase, su confianza creció poco a poco, fue tejiendo relaciones con estudiantes que se convertían en verdaderos aliados. Una tarde se detuvo a contemplar la sonrisa de Emilio, un niño que antes luchaba por leer en voz alta, cuando pronunció con orgullo un pequeño discurso sobre sus sueños. Alejandro sintió que su propia lucha comenzaba a hallar significado. Este niño, casi como un reflejo de su historia, le recordaba que su legado debía perdurar. Sin embargo, la inquietud latente aún acechaba. Durante una reunión escolar, en un intento de ahogar su nuevo enfoque, Sofía hizo acto de presencia. Con una mirada crítica, observó lo que Alejandro había comenzado a construir, y esa chispa de desafío se encendió en su pecho. ¿Realmente crees que esto es lo que necesita la educación actual? Lanzó con sutileza mientras miraba a su alrededor, buscando evidencias que socavaran su esfuerzo. Finalmente, el momento decisivo estaba a la vista. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba fortalecer su voz no solo en el aula, sino también en su propio hogar. El miedo a confrontar a Sofía lo paralizaba, pero lo que su ser anhelaba era claro: defender su misión de vida. Poco después, Alejandro comenzó a planear una conversación que prometía ser reveladora. Era el momento de enfrentar el reto más grande de su vida: demostrar que un maestro, sin importar la opinión ajena, puede ser un verdadero agente de cambio. El eco de la decisión resonaba en su mente. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Alejandro miró por la ventana, sintiendo la determinación palpitar en su interior. Sabía que el verdadero enfrentamiento no iba a ser físico, sino uno de ideales y convicciones. Y de esta valiente confrontación se decidiría el futuro que tanto anhelaba. Sin embargo, antes de que pudiera tomar acción, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono, algo que podría cambiar el rumbo de todo. La pantalla de su teléfono parpadeaba con una alerta inesperada, y la vibración cortó la atmósfera tensa que lo rodeaba. Era un mensaje de un antiguo colega, Javier, quien había sido una influencia positiva en su carrera. Alejandro, he escuchado sobre tu nuevo proyecto. Me encantaría hablar contigo y compartir algunas ideas. Esto podría ser el inicio de algo grande. La invitación lo tomó por sorpresa. En su mente, la conversación con Sofía se mezcló con la perspectiva de una colaboración fructífera. La duda y la emoción bailaron en su pecho, pero algo en su interior le dijo que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Con el rostro iluminado pero la mente llena de incertidumbres, Alejandro se sentó de nuevo frente a su escritorio. Sopesar la propuesta de Javier no era solo un asunto profesional, sino una prueba de su compromiso con su nuevo enfoque educativo.
El evento significaba mucho más que simplemente asociarse con un viejo amigo. Lo que realmente estaba en juego era su capacidad para transformar no solo su vida, sino también la de sus alumnos. Se organizó para encontrarse con Javier la tarde siguiente en una cafetería del barrio. Mientras se preparaba, la ansiedad tomó forma. Podía imaginar las miradas escépticas de Sofía y de algunos padres que resentían su innovación. ¿Qué te hace pensar que esto es lo correcto? Resonaba la voz de Sofía en su mente como un eco constante. Al llegar al café, la cálida luz del lugar ofrecía un entorno acogedor. Javier lo recibió con una sonrisa genuina, un recordatorio del apoyo que tanto necesitaba. Clavaron sus miradas en las notas que Alejandro había traído, y él comenzó a exponer su propuesta. Había diseñado un plan que incluía talleres de creatividad y expresión. Un espacio donde los estudiantes pudieran explorar sus pasiones mientras mejoraban su capacidad de comunicación y colaboraban con sus compañeros. La reacción de Javier fue entusiasta. Alejandro, esto es brillante. Has dado un paso hacia algo que la educación necesita desesperadamente: conexión. Los alumnos no solo deben aprender a memorizar, sino a vivir y a expresar lo que aprenden. Las palabras de aliento de su colega avivaron el fuego de su convicción. Cada intercambio, cada anotación que hacía Javier sobre su proyecto, lo hacía sentir más cerca de validar su trabajo. Sin embargo, en su interior, la voz de la duda seguía presente. Alejandro sabía que compartir sus ideas con Sofía y otros adultos sería más complicado de lo que esperaba. La posibilidad del rechazo lo molestaba. Eso lo hizo pensar en cada paso que daría a partir de ahora. Sería capaz de articular su visión no solo en el aula, sino en su hogar. Podría mantenerse firme en la creencia de que su enfoque era lo que sus alumnos realmente necesitaban. Esa noche, mientras revisaba las notas de su reunión, el deseo de acción se fue apoderando de él. Alejandro estaba decidido a enfrentarse a Sofía, pero pronto se dio cuenta de que no solo tenía que convencerla a ella. Tenía que convencer a sí mismo de que sus ideas eran válidas y valiosas. Debía prepararse para la resistencia que sin duda vendría. En el amanecer de un nuevo día, la determinación brotó en Alejandro. Se dedicó a plasmar su propuesta en un documento más formal, uno que podía presentar no solo a Sofía, sino también a la junta escolar. Era un paso decisivo. Cuando dio su último vistazo al borrador, un sonido interrumpió sus pensamientos. Era otro mensaje en su teléfono. Esta vez, de un padre de uno de sus alumnos que había escuchado rumores sobre el proyecto. Queremos saber más sobre lo que está planeando. Nuestros hijos merecen lo mejor, y estamos listos para apoyarlo. La balanza pivotó de nuevo. Quizás no estaba solo en esto. Tal vez su desafío podría convertirse en un movimiento donde su voz fuera escuchada. Pero la instintiva emoción se vio ensombrecida por la pregunta que lo acechaba. ¿Estaría realmente preparado para la confrontación con Sofía? Mientras sus pensamientos luchaban en su interior, se dio cuenta de que el momento de verdad estaba cada vez más cerca. Ya no podía dar marcha atrás. La decisión de luchar por su visión estaba ante él, y su futuro dependía de ello. La pregunta era, ¿a qué costo estaba dispuesto a llegar? La mañana del encuentro con Sofía se presentó densa como una niebla que dificultaba la visión. Alejandro se preparó meticulosamente, con una camisa que le quedaba bien y una corbata que nunca había usado, como si eso bastara para elevar su confianza. En su mente, repetía los puntos clave de su propuesta mientras se miraba en el espejo. La voz de la inseguridad, sin embargo, continuaba resonando. ¿Y si no le gusta? ¿Y si te rechaza? A medida que se acercaba a la escuela, su mente danzaba entre la esperanza y el temor. La intención de transformar el modelo educativo no solo era un deseo personal, sino algo que podría impactar positivamente en sus alumnos. Recordaba cómo algunos de ellos se apagaban, con miradas perdidas, intentando encajar en un sistema que no promovía su creatividad.
Esa imagen avivaba su determinación. Al llegar, encontró a Sofía en la sala de profesores, revisando algunos documentos. La saludó con una sonrisa nerviosa, y, a pesar de estar acostumbrado a su temperamento fuerte, sintió como su corazón se aceleraba. El ambiente era tenso. Decidió dar el primer paso. Sofía, ¿tenemos un momento para hablar sobre una idea que he estado desarrollando? Un gesto de curiosidad cruzó por el rostro de ella, que rápidamente fue sustituido por una expresión neutra. Claro, Alejandro, ¿de qué se trata?, preguntó con un tono que desbordaba duda. Alejandro sintió que el temblor en su voz iba en aumento, pero se obligó a comenzar. Con cada palabra, fue desnudando su propuesta, cada taller y cada propuesta de comunicación. Intentó que su pasión por el proyecto brillara a través de las palabras. Sin embargo, la reacción de Sofía fue tensa y crítica. ¿Y qué te hace pensar que nuestros estudiantes están listos para eso? Has estado en la educación el tiempo suficiente para saber que no todos aprenden de manera creativa, replicó, su mirada penetrante casi enumerando todas las razones por las cuales su propuesta podría fracasar. La frustración se apoderó de él. Aquí estaba, presentando un cambio que podría transformar vidas. Y se sentía como un niño a quien le había negado un dulce. Sin embargo, en lugar de defenderse a la defensiva, Alejandro decidió encarar la crítica con calma. Sofía, reconozco que puede parecer arriesgado, pero creo que es precisamente esa chispa de creatividad la que nuestros alumnos necesitan. No estoy sugiriendo abandonar el currículo tradicional, sino complementarlo con algo que los haga sentir vivos, expuso, confiando en que esta afirmación resonara con su inquietud personal. Las palabras fluyeron más fácilmente, y a medida que defendía su visión, sentía que las dudas empezaban a desvanecerse. También logró mencionar el mensaje del padre de uno de sus alumnos, como había un grupo de apoyo dispuesto a escuchar y colaborar. Al final de su defensa, sintió que había alcanzado una fractura en la coraza que Sofía mostraba. Sofía lo observó, y un silencio tenso llenó el espacio. Finalmente, en lugar de apartarse con un rechazo, sus palabras fueron diferentes, tal vez. Solo tal vez, puedas demostrarme que esto funciona, pero necesito ver resultados tangibles. Tu éxito dependerá de tu habilidad para probarlo. No será un camino fácil. La chispa de esperanza se encendió en Alejandro, pero fue breve. Sabía que haber llegado a este punto significaba estar a un paso más de lo que había deseado, pero no podía descartarse el desafío que se avecinaba. Mientras salía de la sala, su mente giraba en torno a la tarea monumental que había iniciado. Decidió que cada paso dado iba a ser un ejercicio de fuerte autoconfianza. Pero al regresar a su escritorio, un nuevo mensaje acuñó su determinación: Alejandro. Un grupo de padres quiere hacer una reunión para discutir más sobre tu propuesta. ¿Puedes coordinar algo? Eso era exactamente lo que necesitaba. Le daba un empuje adicional. Aunque la preocupación lo invadía, sería capaz de sostener el interés y la esperanza de esos padres y estudiantes, al mismo tiempo que lidiaba con las dudas de Sofía. La emoción se fusionaba con la presión que comenzaba a percibir. El dilema de cómo gestionar ambas expectativas creaba un nuevo nivel de ansiedad en él a medida que se adentraba en la planificación de la reunión con los padres. Una pregunta persistía en su mente: ¿estaría realmente preparado para lo que estaba por venir? Enfrentar el juicio de Sofía había sido solo el primer paso. Y lo que estaba por desatarse podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Alejandro miró su calendario. La reunión con los padres estaba programada para el viernes. Apenas 3 días después de su conversación con Sofía, el tiempo se volvía un aliado constante en su mente. Cada hora que pasaba era una oportunidad para prepararse, pero también un recordatorio de las incertidumbres que acechaban. Mientras organizaba su espacio de trabajo, sus pensamientos se deslizaban entre la ansiedad y la determinación.
No era solo una simple reunión. Era la primera vez que se convertiría en la voz de un cambio que buscaba desde hacía tanto. La responsabilidad lo pesaba, pero también despertaba algo en su interior, un ardor que había estado adormecido. Decidió comenzar por hacer una lista de los problemas que enfrentaban sus estudiantes, poniendo en primer plano las historias de algunos de ellos. Isabel, que se sentía invisible en clase. Diego, siempre ansioso, incapaz de expresar sus ideas. Y Luisa, cuyas extraordinarias habilidades culinarias nunca fueron reconocidas más allá de la cocina de su casa. Había un mar de talento oculto que estaba listo para ser explorado. Cada nombre en la lista provocaba un tirón en su conciencia. ¿Qué cambios estaba dispuesto a arriesgar para abrir esa puerta? Sintió que la carga se volvía más ligera mientras se concentraba en las posibilidades que su propuesta podía ofrecer. Con el corazón latiendo más firme, se sentó frente a la computadora y empezó a teclear, plasmando sus ideas con fervor. Cada párrafo era un compromiso con su propósito. Recogió las redes sociales buscando ejemplos de iniciativas educativas creativas que tuvieran éxito en contextos similares. Quería apropiarse de esas historias, convertirlas en argumentos sólidos para su presentación. En medio de esta búsqueda, se detuvo a reflexionar sobre lo que realmente quería transmitir a los padres. No solo información sobre un proyecto, sino la esperanza y la fe en sus capacidades como comunidad. Al día siguiente, se reunió con su colega Luis, quien había sido testigo de su evolución profesional desde el principio. Con una taza de café humeante en las manos, Alejandro compartió sus ideas. Luis, siempre el pragmático, lo escuchó atentamente, pero pronto su rostro se frunció en una mueca de preocupación. Suena muy bien, pero ¿has considerado lo que esto podría significar para ti si fracasa? Los padres podrían reaccionar de muchas maneras, y si sienten que has tomado esto como un capricho, podría ser desastroso, sugirió Luis con un tono reflexivo. La preocupación comenzó a calar en Alejandro. ¿Acaso había sido demasiado optimista? Se sintió como si estuviera dándose un tiro en el pie, cuestionando su propio valor en el proceso. Sin embargo, mientras miraba a Luis, se dio cuenta de que cada duda podía ser un escalón hacia un nuevo nivel de entendimiento y crecimiento. No puedo permitir que el miedo me paralice, contestó con firmeza. Sintiendo como ese mantra personal resurgía en el cada paso, así sea pequeño, es parte de este viaje. Estoy listo para afrontar cualquier resultado, pero necesito ser sincero conmigo mismo y con estos padres. Luisa sintió un indicio de aprobación en su mirada, lo que reavivó la convicción de Alejandro. Aquella charla crítica había sido un ejercicio vital de autoafirmación. Al finalizar la conversación, quedó claro que lo que iba a presentar no solo era para los estudiantes, sino también un reflejo de su propio crecimiento y valor personal. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, una idea emergió en su mente. Una revelación que podría transformar por completo su enfoque hacia la reunión. Se dio cuenta de que no solo debía presentar un plan perfectamente desarrollado. Era crucial involucrar a los padres en el proceso desde el principio, convirtiéndolos en aliados, no en meros espectadores. Lo que había comenzado como una presentación escolar se transformó en un escenario de colaboración y confianza. La figura del educador se reflejaba en su deseo de ser un líder capaz de inspirar, no solo a sus alumnos, sino también a sus padres. Al cerrar los ojos, Alejandro sintió por primera vez que el cambio no dependía únicamente de su propuesta, sino de la fuerza que generaría al unir fuerzas con esas familias. Se preguntó, ¿podría realmente incentivar a los padres a ver su papel transformador? La respuesta se percibía en el aire, cargada de posibilidades. La semana avanzaba y la incertidumbre comenzaba a sentirse como una oportunidad palpable. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una preocupación se gestaba. ¿Cómo reaccionarían al ser desafiados a ser parte del cambio?
El eco de esa duda resonaba fuerte, recordándole que aunque había dado pasos hacia adelante, cada decisión sería un camino o un obstáculo en su búsqueda por un nuevo modelo educativo. ¿Sería este el momento decisivo o simplemente un peldaño más hacia la incertidumbre? Los días pasaron, cada uno una mezcla de ansiedad y expectativa. Alejandro despertaba cada mañana con una sensación diferente en el estómago, una tensión que lo mantenía alerta. La reunión se acercaba, y la idea de exponer su propuesta como un llamamiento a la acción lo llenaba de una determinación renovada. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistente lo mantenía despierto algunas noches. ¿Cuánto de sí mismo estaba dispuesto a arriesgar en este juego? Mientras daba su clase, se dio cuenta de que necesitaba ver más allá de los rostros familiares de sus alumnos. Pensar en ellos como los verdaderos protagonistas de su propuesta era fundamental. No podían ser meros receptores de información. Necesitaban verse como activos en el proceso, uniendo sus talentos y voces. Esta perspectiva comenzó a fusionarse con los temores que su colega Luis había compartido y, a la vez, a liberarlo de la idea del fracaso personal. Esa tarde, Alejandro se sentó a revisar sus notas. No bastaba con dar datos fríos y razones lógicas. Necesitaba contar historias. Historias que resonaran con los padres, que tocaran su corazón, que los invitaran a ser partícipes de algo más grande. Al recordar las experiencias de sus estudiantes, una nueva idea tomó forma en su mente. Se propuso incluir testimonios en su presentación, fragmentos vivos que representaran desafíos y triunfos. El día siguiente, visitó a 3 de sus alumnos para grabar sus historias. Isabel habló de su miedo a no ser escuchada, Diego de su lucha por superar su ansiedad y Luisa compartió los momentos en que la cocina se convertía en su refugio. Cada relato era un eco de sus propios miedos y aspiraciones, y mientras los escuchaba, Alejandro sintió una conexión profunda que lo llenó de energía. Estas historias no solo tendrían un impacto emocional, serían la clave para que los padres entendieran la urgencia de su propuesta. En lugar de plantear cambios desde una perspectiva jerárquica, construiría un puente emocional, un vínculo que los invitara a co-crear el futuro de sus hijos. Antes de finalizar la grabación, Alejandro les pidió a los chicos que expresaran, desde su propio sentir, que esperaban de esta iniciativa. Al escuchar sus palabras, sintió que su propia inseguridad se disipaba, reemplazada por un propósito claro y vibrante. Esa noche, se sentó en su escritorio, intentando conectar cada punto formulado con los testimonios. Quería que la presentación fuera como una cuerda tensa entre su propuesta y los relatos de sus estudiantes. Algo que cada padre pudiera ver y sentir. Durante este proceso, se dio cuenta de que no solo estaba creando una plataforma para los estudiantes, sino forjando su propia identidad como educador, un líder que valora la voz de sus aprendices. Sin embargo, incluso mientras trabajaba en su presentación, un pensamiento inquietante persistía. ¿De verdad estaría logrando lo que pretendía? ¿Podrían los padres ver en sus niños el mismo potencial que él vislumbraba? En ese momento, Alejandro tuvo que confrontar su propio miedo a la crítica, la ausencia de certeza y el rechazo. La idea de que pudieran no tener la misma visión lo paralizaba. La noche anterior a la reunión, tomó un momento para meditar. Inhaló profundamente, sintiendo el aire como un símbolo de sus esperanzas y temores entrelazados. Su mente se enfocó en el resultado que más temía, la posibilidad de una respuesta negativa. Aceptar esa posibilidad podía ser liberador. Tal vez no sería fácil, pero también podría ser un paso esencial en su crecimiento, sin importar el resultado. Con esta revelación, Alejandro se sintió más ligero. La mañana del evento, mientras se preparaba con su presentación, una nueva incertidumbre se palpaba en el aire. Aquella determinación que lo había guiado hasta allí se entrelazaba con la pregunta crucial. ¿Estaba realmente listo para entregarse completamente y abrirse a lo desconocido?
Esa mañana, tras la última mirada a sus notas, dejó el aula con la certeza de que el diálogo que iniciasen con los padres sería un reflejo de su crecimiento personal. En su mente resonaba una frase de su madre: saber hablar es un regalo, pero saber escuchar es un arte. ¿Estaría listo para escuchar y al mismo tiempo ser escuchado? La respuesta a esta pregunta decidiría el rumbo no solo de su propuesta, sino de su camino en la educación. Al cruzar la puerta, una voz interior cuestionó su audacia, haciéndolo dudar de su capacidad para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, esa misma voz despertó un nuevo fervor. Hasta ahora, había estado preparándose, era el momento de actuar. ¿Sería este el día que alteraría el rumbo de su carrera o solo una lección más en su viaje? La mañana del evento llegó con un aire cargado de tensión y expectativa. Alejandro se encontraba en la antesala de su crecimiento. Aunque no podía evitar sentir que una sombra se cernía sobre él, miró a su alrededor, observando a otros educadores que llegaban. Cada uno con su propio conjunto de ansiedades ocultas detrás de sonrisas forzadas. La idea de compartir el escenario con ellos lo llenaba de una mezcla de admiración y nerviosismo. Al entrar al salón, un espacio amplio y bien iluminado, se enfrentó al desafío más importante: conectar con un público que podría ser su aliado o su crítico más feroz. Detrás de la mesa, hicieron su aparición los padres, algunos con gestos ansiosos, otros mostrando escepticismo. Alejandro sintió que era el momento de demostrar quién era realmente, más allá de un simple maestro ante ellos. Con el corazón acelerado, se preparó para dar el primer paso hacia el micrófono, el cual parecía cobrar vida en su presencia. Mientras un rayo de sol atravesaba la ventana, iluminando su rostro, recordó todas las voces de sus alumnos que había escuchado. Estaba a la altura de su compromiso. Se detuvo un momento para escuchar no solo el murmullo del público, sino también el latido de su propia determinación. Las primeras palabras fluyeron, inyectadas de nervios pero también de sinceridad. A medida que hablaba, una transformación comenzó a gestarse en su interior. Se enfrentó a sus propios miedos y, en lugar de ocultarlos, los hizo parte de su narrativa. Relató las historias de Isabel, Diego y Luisa, situándolas en un contexto que a los padres les resultaba cercano. La voz de sus estudiantes resonaba en cada uno de sus argumentos, convirtiendo el discurso en un eco de varias realidades compartidas. A la mitad de su presentación, Alejandro miró a su público y notó sus expresiones cambiantes. Algunos parecían conmoverse, incluso reacios a su escepticismo inicial. El vínculo emocional que había cultivado se palpaba en el aire. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. Una madre levantó la mano, interrumpiendo un instante que se sintió eterno. Alejandro contuvo la respiración y sintió que el peso de la humildad caía sobre sus hombros. ¿Cómo podemos confiar en que este enfoque se tangente a las verdaderas necesidades de nuestros hijos? ¿Y qué pasa si todos estos relatos son solo excepciones? Su voz era firme, pero en sus ojos se percibía preocupación genuina. La pregunta fue un golpe directo a sus temores. ¿Estaba realmente preparado para defender su visión en ese instante decisivo? Alejandro sintió que su mente divagaba entre descalabros y claridades. Todo lo que había ensayado y lo que, por dentro, empezaba a temer. Sin caer en el pánico, recordó el propósito que lo había guiado hasta allí: abrir un diálogo, ser verdaderamente escuchado y escuchar a su vez. Tomó un respiro profundo para centrar su mente, compartiendo no solo sus ideas, sino también su vulnerabilidad como educador. Respondió, explicando no solo su metodología, sino la conexión emocional que cada historia implicaba. A medida que continuaba el intercambio, varias voces se alzaron, generando un diálogo vibrante que iluminó el salón. La incertidumbre se convirtió en una oportunidad de llevar la conversación a un nivel profundo, donde cada padre podía compartir su opinión y experiencia. Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de su propuesta,
sino de la construcción colectiva de un entorno favorable para sus hijos. Al final, Alejandro se retiró de la reunión sabiendo que su camino no iba a ser fácil. Había revelado su ser, su pasión y sus sueños, pero también había sembrado la semilla del reto. La preocupación de muchos padres aún persistía, y la verdadera batalla comenzaba. Ya no era solo una cuestión de su propuesta, sino de construir credibilidad y confianza. Mientras se alejaba, sintió una mezcla de satisfacción y un reto mayor ante sí. La pregunta que lo asaltaba ahora era clara. ¿Podría sostener ese nivel de apertura y conexión en el largo plazo? ¿Estaría preparado para enfrentar la posibilidad de desencanto, incluso de desconfianza, mientras navegaba en este océano de vulnerabilidad? En el silencio del camino a casa, una thought lo persiguió. El temor puede ser un compañero poderoso, pero también un impulso ineludible hacia la grandeza. Con cada paso su determinación crecía. Podría transformar ese temor en el motor de su siguiente gran avance como educador. La respuesta aguardaba, y el dilema pronto se manifestaría de formas que no podía imaginar. El murmullo de la ciudad se convirtió en el trasfondo de un nuevo capítulo en la vida de Alejandro. Caminaba con paso firme, sintiendo que cada huella que dejaba a su paso eran las marcas de su crecimiento personal. Las dudas persistían, como ecos distantes de una tormenta que se había desatado en su interior. Cada interacción con los padres había sido un reflejo de su lucha interna. La búsqueda de validación y conexión versus el miedo a ser cuestionado. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, rodeado de libros que había atesorado a lo largo de su carrera. Abrió uno hojeando las páginas desgastadas, recordando las enseñanzas que le habían formado. La vulnerabilidad es la clave para la fortaleza, le había compartido un mentor. Se preguntó si podría aplicar esa lección en su vida diaria. Esa noche, decidió transformarse en un maestro no solo en su salón, sino también en su hogar. Esa resolución fue puesta a prueba cuando la voz de su mujer, Marta, interrumpió sus pensamientos. Alejandro, ¿estás bien? Su preocupación era palpable y le recordó que, si bien su proyección pública era importante, el verdadero desafío radicaba en las conexiones más cercanas. En un ejercicio de sinceridad, se abrió a ella, describiendo cómo las dudas de los padres resonaban en su mente. Marta escuchó atentamente, y después de un momento de reflexión, dijo: «Tus emociones son las que pueden guiarte. No temas compartirlas». Inspirado por su apoyo, Alejandro se comprometió a ser más transparente tanto con su familia como en el trabajo. Comprendió que crear lazos auténticos requería un acto de valentía que iba más allá del escenario. Se trataba de abrazar su humanidad, con sus imperfecciones y desafíos. Cada paso hacia adelante ahora implicaba un compromiso con la autenticidad. Con esta nueva mentalidad, decidió implementar un cambio en su aula. Inició un proyecto donde sus alumnos podían compartir sus propias historias, sus propias vulnerabilidades, en un entorno seguro. La primera sesión fue como un experimento que lo mantuvo alerta. Las narrativas de sus estudiantes, diversas y conmovedoras, resonaban con una profundidad que Alejandro no había anticipado. Allí entendió que la magia del lugar radicaba en esa conexión mutua de experiencias. Sin embargo, aunque la respuesta de los estudiantes fue positiva, aún había un desafío latente que lo paralizaba. La amenaza de su nuera, que había dejado entrever un escepticismo hacia su capacidad como educador. Era una sombra que acechaba su desarrollo. Su opinión contraria se transformaba en la campana de alarma que ecoaba en su mente. ¿Y si no lograba el impacto que tanto anhela? Esa inquietud le hacía cuestionar si su proyecto realmente podía resonar en el más allá. Mientras contemplaba este dilema, se dio cuenta de que lo que su nuera pensara de él no podía nublar su compromiso. El impacto no se mide por la aceptación de unos pocos, razonó. Con esta revelación, se propuso demostrar con acciones y resultados, no solo de palabra, que estaba en el camino correcto.
Los desafíos seguían acumulándose. En su mente, planteó una estrategia. Invitaría a su nuera a una de las sesiones, no como una crítica, sino como una oportunidad de compartir. Deseaba ablandar ese recelo con la verdadera esencia de su propósito, el bienestar de todos los involucrados. Mientras trazaba este plan, Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Ahora comprendía que sus obstáculos no eran meros muros, sino puertas a nuevas oportunidades de crecimiento personal. La pregunta finalmente se planteaba: ¿tendría el valor para abrir esa puerta a su nuera y convertirla en una aliada en su misión educativa? Esa noche, se fue a la cama sintiéndose más ligero, pero con una creciente inquietud ante el paso siguiente. El acto de confrontar a su nuera y abrir un diálogo genuino podría transformar su relación. Pero también estaba recibiendo un llamado a la acción que sabía que no podría ignorar. ¿Estaba listo para arriesgarse a ser vulnerado una vez más? La respuesta, sin duda, dado el contexto, podría cambiar todo lo que había construido hasta ahora. El amanecer llegó rodeado de una bruma espesa. Alejandro se sentó en la cocina, con su café humeante, revisando mentalmente lo que se preparaba a vivir en el aula y, de manera más importante, el encuentro con su nuera. La idea de invitarla a una de sus sesiones lo llenaba de ansiedad, y sin embargo, sentía que era ese el camino necesario para fortalecer su familia y su labor como educador. Con cada sorbo, reflexionaba sobre sus momentos recientes en el aula. Desde que les dio la oportunidad a los alumnos de compartir sus historias, una chispa vibrante había iluminado el lugar. Las voces que resonaban con sinceridad habían creado una burbuja de confianza. Alejandro había llegado a comprender que su rol como maestro no se limitaba a transmitir conocimiento. Debía convertirse en un facilitador de experiencias que motivaran a sus estudiantes a explorarse a sí mismos en un entorno protegido. Sin embargo, un pequeño atisbo de duda persistía. ¿Podría facilitar un espacio seguro de la misma manera para su nuera? La idea de abrir su vulnerabilidad frente a alguien escéptico lo intimidaba. Decidió que, si quería avanzar, debía prepararse. Se propuso diseñar su intervención para que la experiencia no solo beneficiara a sus estudiantes, sino que además su nuera se sintiera invitada a ser parte de una comunidad educativa donde el juicio estaba ausente. Esa misma tarde, se sentó a escribirle un mensaje a su nuera, sabiamente dosificando las palabras. Me gustaría que vinieras a una de mis sesiones. Es un espacio donde todos comparten historias, temas que les tocan profundamente. Me encantaría que probaras esa experiencia. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Por un instante, la idea de renunciar al intento se cruzó por su mente. La autocrítica lo golpeó. ¿Y si no entiende mi intención? ¿Y si se ríe de lo que estoy haciendo? Esa autoevaluación constante empezaba a convertirse en parte de su rutina, una voz que acechaba cada paso que daba. Finalmente, llenándose de determinación, envió el mensaje. No había vuelta atrás. A partir de ese momento, sus pensamientos se dirigieron hacia el próximo encuentro en su aula. Debería crear un ambiente que reflejara autenticidad y calor. Así que decidió presentar su realidad personal. Abrirse delante de sus alumnos, compartir su propia historia, sus dudas, y cómo había llegado allí. La sesión comenzó como cualquier otra, pero con una nueva electricidad en el aire. Cuando Alejandro expuso su vulnerabilidad, los rostros de sus alumnos se iluminaron. Se sintieron conectados, inspirados a compartir sin desacreditarse. Relatos de superación 3 veces más intensos fluyeron. Alegría, tristeza, inseguridad y revelaciones se hicieron ecos entre ellos. Y en ese instante, Alejandro entendió que había creado algo más que una clase. Había cultivado un refugio. Sin embargo, cada victoria traía consigo un nuevo reto. La incertidumbre de saber cómo respondería su nuera. La presión de saber que su percepción de él podría cambiar en esa sesión,
lo dejó en un tira y afloja emocional. Al finalizar, sintió una ligera bocanada de esperanza, pero temía que su esfuerzo pudiera ser en vano. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alejandro escuchó un ping en su teléfono. Era un mensaje de su nuera. Su corazón latía con fuerza y la respiración se aceleró. Era un momento decisivo. ¿Qué respuesta traería consigo? Su mente danzaba entre el optimismo y la ansiedad, cada posibilidad más atrayente y aterradora que la anterior. Estaba claro que la confrontación era inminente. Con ella, todas sus inseguridades también. Se dio cuenta de que, aunque el miedo a lo desconocido persistía, había dado pasos en la dirección correcta. Pero la pregunta que lo atormentaba era: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para demostrar que su enfoque educativo realmente hacía la diferencia? La incertidumbre era abrumadora, y eso lo llenó de un nuevo desafío por enfrentar. Preparándose para leer el mensaje, un pensamiento lo invadió. ¿Estarían sus esfuerzos a la altura de lo que necesitaba demostrar? La mañana del encuentro finalmente se desveló. Alejandro se encontraba en un abismo de emociones, el eco de sus últimas sesiones resonando en su mente como un compás. Había dado importantes pasos hacia su autoconocimiento, y la respuesta de Sofía podría ser el cierre de un ciclo de transformación o la apertura de un nuevo capítulo. Au prepararse refuerzo su mente con recuerdos de las historias compartidas en el aula. Las sonrisas de los estudiantes al verse reflejados en sus propias historias lo llenaban de energía y propósito. Había demostrado que era un maestro valiente y cercano. Pero esa autenticidad necesitaba ser traducida a una confrontación directa con Sofía. Mientras se vestía, reflexionó sobre la carta que había escrito la noche anterior. Había descrito su anhelo personal por ver a sus hijos crecer en un entorno donde pudieran expresarse y desarrollarse sin juicios. Su esperanza era que Sofía, al obtener una visión más profunda de su enfoque educativo, comprendiera su compromiso apasionado. Cuando llegó al café donde se habían citado, sus manos sudaban levemente. La imagen de Sofía, con su mirada expectante y en ocasiones crítica, llenaba su mente. Pero no podía permitirse flaquear. Alejandro necesitaba abordar este encuentro con plena confianza en su fuerza interna. Sofía llegó a la cita. Su expresión era un enigma. La saludó con un saludo sincero, y mientras tomaban asiento, el ambiente era tenso. Alejandro, decidido a no retroceder, comenzó a hablar sobre las avanzadas iniciativas que había implementado en el aula. Al compartir cómo las historias de los estudiantes impactaban su método de enseñanza, notó que los ojos de Sofía seguían su relato con una mezcla de interés y precaución. La conversación fluyó, cada vez más animada, cuando Alejandro abrió la puerta hacia la vulnerabilidad compartida. Le habló de su propósito, de cómo su experiencia como educador le había enseñado que cada niño tenía un potencial inmenso, que su misión era cultivarlo y dejarlo florecer. Pero, además, se mostró abierto a la crítica. No tengo todas las respuestas, Sofía. Estoy aprendiendo y creciendo en el proceso, al igual que mis estudiantes. Tu perspectiva es importante para mí. Sofía, por primera vez, mostró una chispa de aprecio. Al escuchar su sinceridad, sus defensas comenzaron a derrumbarse. Era evidente que Alejandro la había sorprendido, mostrándose vulnerable, humano y decidido a reconocer sus propias imperfecciones. Tras una pausa, ella comenzó a compartir su inquietud respecto a una educación cuyo objetivo era preparar a los estudiantes para el mundo real. A medida que se desarrollaba el diálogo, Alejandro se dio cuenta de que, en lugar de ser adversarios, estaban buscando algo mutuo, el bienestar de la nueva generación. La conversación se tornó enriquecedora e inspiradora. Sofía, viéndose comprendida, empezó a ver el potencial en lo que Alejandro quería lograr. En algún momento, compartió su propia historia, que había sido una lucha personal, marcada por la presión de las expectativas.
El cambio de postura de Sofía fue como un destello de luz. Sus miradas ahora se encontraban, y un sentido de empatía emergió entre ellos. No solo discutían sobre ideales de educación, sino que estaban tejiendo una conexión auténtica, basada en los desafíos individuales y la búsqueda de lo que es mejor para la familia. Finalmente, Alejandro se atrevió a proponerle unirse a una de sus sesiones en el aula, a vivir la experiencia de primera mano. La invitación no fue un acto solo profesional. Representaba el deseo de construir un lazo más pleno con su nuera, basada en el respeto y la comprensión. Sofía, visiblemente conmovida, aceptó. Había comprendido que la innovación educativa no excluía la función que ella asumía en la vida de su hija. A medida que se despedían, una sensación de logro llenó a Alejandro. En la confrontación más desafiante que había experimentado hasta el momento. No solo había defendido sus ideales, sino que había logrado establecer un puente que los acercaba como familia. De sentir la presión de ser un fracasado en su labor, se transformó en un maestro con una misión clara. Valiente y capaz de escuchar tanto a sus estudiantes como a su familia. En los días siguientes, el aula se centró más que nunca en la participación activa de todos. Los padres, incluyendo a Sofía, comenzaron a formalizar vínculos en el proceso educativo, convirtiéndose en socios en lugar de críticos. Alejandro observó cómo en cada sesión, sus estudiantes florecían y se empoderaban. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que la verdadera victoria no había sido solo en la aceptación de su enfoque, sino en el crecimiento personal profundo que había experimentado. Alejandro era ahora un hombre que había conquistado sus miedos, un educador que había aprendido a escuchar, y un padre que se atrevía a ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. La transformación de Alejandro fue, sin duda, monumental. Había avanzado de la inseguridad y la angustia hacia la confianza y la colaboración. Y, en su búsqueda por un ideal luminoso de enseñanza, había logrado no solo alcanzar un nuevo horizonte profesional, sino también establecer lazos sólidos con su familia en el proceso. Ahora, frente a una nueva familia, una nueva generación de estudiantes y un futuro incierto, Alejandro sonreía con satisfacción genuina, consciente de que había alcanzado un equilibrio que le brindaría confianza, fuerza y un sentido renovado de propósito. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si han disfrutado de esta historia de superación personal, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.